En este video verán todas las posibles fallas que puede tener una plancha eléctrica para ropa. Contiene mi investigación de diferentes videos, foros, páginas que van a encontrar por internet. Por eso quiero que lo vean como mi resumen de toda esa información dispersa que existe en internet, de cómo reparar una plancha. También les va a servir a aquellos que quieran generar dinero reparando planchas. Verán que su arreglo es súper sencillo. Empecemos con lo básico. Una plancha eléctrica es solo una resistencia grande. Una resistencia es un componente eléctrico que convierte la energía eléctrica en calor. En casos muy extraños o aislados, esta resistencia se quema, por ejemplo por subidas de tensión repentinas en nuestras casas. Para poder verificar si está bien su resistencia, pueden usar un multímetro u otro componente que mida la continuidad. Y no está de más decir que no es necesario que conecten la plancha a un toma. Esto es verificable sin corriente circulando por él. Entonces, si les da continuidad tocando sus extremos, significa que todo funciona correctamente. Si no marca continuidad, entonces deberán cambiarlo por otro nuevo. En mi opinión, esto no es rentable, ya que su repuesto muchas veces vale lo mismo o más que una plancha nueva. Eso corre a decisión de ustedes. Una cosita más. Para los que tienen un multímetro y quieren quedarse más tranquilos con el funcionamiento de la resistencia, pueden poner el multímetro en la escala de ohmios y fijarse si les marca su ohmiaje, que comúnmente se encuentra entre 15 o 50 ohmios. Bueno, sigamos. La plancha también contiene un regulador de temperatura. Este se llama termostato. En algunos casos las personas notan que su plancha no calienta muy bien. Este puede ser el causante de ese problema, debido a muchos usos o quizás de que el componente ya vino fallado de fábrica. Como el termostato es un regulador de temperatura, esto significa que tiene un punto mínimo y máximo. Entonces, para comprobarlo, tenemos que poner en los extremos del termostato los cables del multímetro e ir moviendo la perilla del termostato entre ese punto mínimo y máximo de temperatura. Si en toda esa variación de mínimo a máximo no suena o marca continuidad, significa que el termostato no funciona. Pero si al variarlo suena en algún punto, significa que sí funciona. Pero esto no es suficiente para saber si funciona correctamente. Por eso lo que deben hacer para verificarlo es volverlo a armar y conectar, ahora sí, la plancha a un tomacorriente e ir regulando la temperatura de la plancha. Si notan que el termostato no está disminuyendo o subiendo el calor, entonces pueden ir comprando un repuesto. Pero, ¿qué puedo hacer si no consigo el repuesto específico de la plancha que estoy reparando? Mira, Shadow, podés simplemente sacar el termostato y conectar los cables directos sin tal termostato, pero contá que vas a tener una sola temperatura, la de su punto máximo, y no es tan aconsejable, ya que algunas prendas de ropa son sensibles a temperaturas grandes. La otra que te queda es hacer un arreglo o usar tu creatividad para que puedas usar otro termostato de otro tipo de plancha y que ese termostato se acomode a la plancha que querés arreglar. En el circuito básico que tiene la plancha también encontraremos un fusible térmico o termofusible, el cual es un fusible eléctrico que abre el circuito cuando existe un aumento excesivo en la temperatura, lo que protege al circuito de un posible daño. Esto nos dice que quizás una de las razones por las cuales no encienda la plancha es porque el fusible térmico cumplió con su trabajo y se sacrificó por el circuito. La verificación de un fusible térmico se hace de la misma manera que lo hacíamos con la resistencia y el termostato, viendo si existe continuidad entre sus extremos. Si existe continuidad, significa que el componente funciona correctamente. El último componente que encontrarán en una plancha es la lámpara de neón con o sin una resistencia que la acompañe, la cual su única función es mostrarnos si el circuito está abierto o cerrado. Es decir, si prende o no. Si este componente se daña, el circuito no sufre mucho que digamos, pero nos faltaría un indicador que nos diga que está funcionando. Algunos encontrarán muchas planchas viejas que no tienen esta lucecita. Este componente se encuentra en paralelo con la resistencia grande de la plancha. Cuando el termostato se cierra, la luz enciende. Caso contrario, no lo hace. Si quieren reemplazarla, solo vayan a su tienda o local de electrónica más cercana con la lámpara de neón dañada y pidan una igual a ella, puesto que algunos trabajan especialmente con voltaje de 220 o 110 en otros países. Otro problema que es muy probable que encuentren en sus planchas son sus cables.
debido al uso constante o quizás por una manipulación inadecuada del aparato. Pero ahora les pregunto, ¿cómo creen que pueden verificarlos? Exacto, viendo si tiene continuidad o no. Octi, ¿a quién le hablaste? Ahí no hay nadie. Solo a unos amigos. Y ahora sí, la última posible falla que pueden encontrar es la mugre o polvo que con el tiempo apareció dentro del aparato. Esta falla es la que tenía la plancha que tenía que reparar. En mi caso, la plancha no calentaba muy bien. Luego de limpiarla con un cepillo, trapo y alcohol isopropílico, la plancha volvió a calentar bien otra vez. Sepan esto, si no tienen este alcohol no importa, solo intenten limpiarlo con un trapo seco. Las personas que estén viendo este video puede que tengan una plancha de X marca y que a la hora de desarmarlo puede que tengan inseguridades de cómo hacerlo. Lo que les diría es que si aunque no sepan cómo hacerlo, anímense, revisen bien cada parte de la plancha y busquen tornillos. No jalen o tiren con fuerza nada de la plancha, ya que algún plástico se puede romper. Sé que estaban buscando que este video solucione los problemas de su marca en específico, pero cuenten que existe una gran variedad de planchas en el mercado y sería complicado meterlos a todos en un solo video. Este es un video más en general, pero de todas formas les dejo el paso a paso para desarmar este tipo de plancha Atma que es muy común en
En resumen, si quieren verificar si algún componente está fallando, solo necesitan un multímetro con un indicador de continuidad o cualquier aparato que nos diga que existe continuidad en un componente eléctrico. Empiecen verificando si los cables funcionan bien, después desarmen el aparato, límpienlo y como último verifiquen componente tras componente y posiblemente encuentren su falla. Si su plancha calienta poco, limpien el interior de su plancha y también verifiquen el termostato. Si su plancha directamente no enciende, tienen que verificar todos los componentes y hasta los cables del enchufe. Y por qué no, de paso, limpiar la mugre o basuritas dentro de la plancha. Si encontraron útil este video, les agradecería que le den un me gusta y se suscriban al canal y compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Sus comentarios serán de gran ayuda para mejorar el contenido de los próximos videos y darles un mejor contenido. Para aquellos que utilizan este video como guía para reparar planchas y generar ingresos a través de esas reparaciones, les deseo suerte en sus proyectos y me alegra que encuentren valor en este contenido. Siéntanse libres de volver a ver este video las veces que sea necesario para completar sus reparaciones. Gracias a todos por estar aquí y formar parte de esta comunidad. Thank you. Come back anytime.